Mis queridísimos Mother Freakies, qué bueno estarnos viendo ya en otro video como es nuestra costumbre, iniciando bien el año con todo como se debe. Y para iniciarlo así, vamos con nuestra sección favorita de Misterios Misteriosos. En esta ocasión les traigo unos datos bastante curiosos acerca de un fenómeno que acontece en los bosques que se ha denominado las escaleras en los bosques. Así que toma tus palomitas, agárrate tu coquita y ponme de fondo en lo que estés haciendo para que te dejes maravillar por este tremendo misterio con estas escaleras en el bosque. El universo, el mundo y la naturaleza guardan secretos que en la humanidad, en su bendita ignorancia, desconoce. Pero estos fenómenos extraños se empeñan en manifestarse, ya sea en el mundo onírico o en casos más extravagantes, en el mundo real. Las escaleras son un accesorio que damos por sentado, dado a lo acostumbrados que estamos a ellas. Pero estas también guardan un significado en el gran esquema de las cosas, como la unión entre dos realidades o reinos, un puente entre nuestro mundo y otros, la ascensión del ser a otras realidades, entre muchos otros simbolismos. Pero hoy conoceremos un poco del lado inquietante, extraño y paranormal de estas. Si llevan un buen tiempo en internet, Mother Freakies, habrán escuchado en alguna ocasión la leyenda urbana acerca de las escaleras del bosque. Un fenómeno que podríamos tratar de denominar como un fallo en la realidad, ya que son escaleras en medio de bosques que no llevan a ningún lugar. Muchas veces pareciera que éstas aparecieron de la nada, o dan el indicio de que antes había alguien ocupando estas zonas remotas. Pero, ¿con qué fin? ¿Quiénes las construyeron? ¿Por qué en zonas tan alejadas? ¿Por qué solo quedan las escaleras en pie? Estas son las preguntas que no siempre tienen respuestas. Ahora, déjenme contarles dos historias de lugares reales con escaleras misteriosas. La pirámide etrusca de Bomarzo. La pirámide etrusca de Bomarzo, en Viterbo, Italia, es un megalito enorme con escaleras talladas que conducen a una pequeña plataforma en la parte superior. Los arqueólogos estiman que el edificio en algún momento se edificó en el siglo VII a.C., aunque nadie sabe lo que realmente sucedía ahí en esos escalones y en esas zonas. Existe evidencia de que los etruscos realizaban adivinaciones observando las estrellas. Además, es bastante posible que también sacrificaran animales y personas. ¿Sería esta una torre de adivinación o una especie de altar en donde dejaban ofrendas y se realizaban sacrificios? La escalera de Madame Antoinette Cherry. En el bosque de Chesterfield, en New Hampshire, existe un conjunto de escaleras hermosas con un pasado muy interesante. En la década de 1920, la cantante parisina Madame Antoinette Cherry ordenó la construcción de un castillo en esta zona de Chesterfield, ya que ella pertenecía a esa corriente de artistas amantes del ocultismo, y un bosque sería ideal para los fines de Madame Cherry. No tenía las dimensiones de un auténtico castillo francés, pero conservaba el rústico estilo de las estructuras. Contaba con arcos romanos y una impresionante escalera de piedra que conducía al segundo nivel, que estaba adornado con una peculiar gárgola. Aquí, Madame Cherry celebró lujosas fiestas con invitados variopintos como médicos, filósofos, políticos y ocultistas. Algunos rumores dicen que allí sucedieron reuniones de personas con máscaras de animales que, al coro de cantos indescifrables,
sacrificaban animales en rituales extraños. Se cuenta que esta mujer obtenía también ingresos vendiendo a hermosas damas a diferentes políticos. Pero cuando los malos tiempos llegaron hasta la vida de Madame Sherry, sumida en la más absoluta miseria, terminó abandonando el castillo. En 1962, la estructura se incendió misteriosamente desde el segundo piso. Lo más curioso es que a la fecha, solo quedan casi intactas las escaleras, junto con parte de los cimientos. Ahora bien, la historia que puso en el mapa este fenómeno tan peculiar surgió en Reddit en 2015, en la sección No Sleep, en un post bajo el nombre de "Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias para contar". Estos son algunos detalles de las escaleras, con parte de la historia principal. Puedes intentar preguntar sobre esto a otros guardabosques, pero incluso si saben de lo que estás hablando, probablemente no te dirán nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello, y llegado a este punto, todos nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera nos parece extraño. En casi todos los casos, hemos tenido que adentrarnos bastante en la naturaleza. Hablo de 50 o tal vez 60 kilómetros dentro del bosque. A veces nos encontraremos con una escalera en medio de este. Es extraño, digo. Es casi como si tomaras las escaleras de tu casa, las removieras y simplemente las pusieras en el bosque. La primera vez que vi una, pregunté al respecto y otro oficial me dijo que no me preocupara, que era algo normal. Todos a los que les pregunté me dijeron exactamente lo mismo. Quería ir a verla, pero me dijeron muy enfáticamente que nunca debía acercarme a ninguna de ellas. Ahora simplemente las ignoro cuando me encuentro con ellas, porque realmente sucede con bastante frecuencia. Las escaleras vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas de ellas están bastante deterioradas, siendo solo ruinas, pero otras son bastante nuevas. En una ocasión, vi un conjunto de escaleras que parecían venir de un faro. Eran de metal y en espiral. Las escaleras no son infinitas, no van más allá de lo que puedo ver, pero algunas son más altas que otras. Mi amigo, que ha sido guardabosques durante aproximadamente 7 años, me contó que al inicio le pasó algo bastante peculiar con estas escaleras. Su entrenador le dijo casi lo mismo que a mí. Ya saben, que no debía acercarse, tocarlas o subirlas. Durante el primer año, él obedeció completamente esa regla. Pero, al parecer, su curiosidad le ganó. Él me comentó que las escaleras estaban a unos 10 kilómetros del camino en donde se había perdido esta adolescente y que los perros estaban siguiendo su rastro. Estaba solo quedándose atrás y decidió aprovechar la oportunidad. Parecían ser escaleras de una casa nueva, ya que éstas tenían incluso alfombra. Dijo que a medida que se acercó a ellas, no sintió nada extraño en el ambiente, ni escuchó ruidos raros. Él esperaba que algo raro sucediera, como que le empezaran a sangrar los oídos o que tuviera algún colapso, pero se puso justo al lado de ellas y no sintió nada. Sin embargo, me dijo que lo único extraño que le pareció fue que no había absolutamente nada en las escaleras. No había suciedad, hojas, polvo, nada. Y no parecía haber signos de actividad animal o de insectos en el área, lo cual le pareció sumamente extraño. Era como si los animales y la naturaleza trataran de evitar las escaleras a toda costa, al punto en que parecía que esta parte del bosque se estaba volviendo infértil gracias a estas. Tocó las escaleras y no sintió nada, excepto ese tipo de sensación pegajosa que tienes cuando pones una alfombra nueva.
subió lentamente las escaleras. Me dijo que fue algo bastante aterrador, porque por la forma en la que se nos estigmatizan las escaleras, no estaba seguro de qué le pasaría. Dijo que esperaba que algo raro sucediera, como ser enviado a otra dimensión, ser abducido por un ovni, ver a Pie Grande. Pero llegó a la cima de estas y se quedó allí, mirando alrededor, contemplando la profundidad del bosque. Pero cuanto más se quedaba en el escalón superior, más sentía que estaba haciendo algo muy, pero muy equivocado. Él lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en una parte de un edificio de gobierno en la que no deberías de estar. Como si alguien fuera a arrestarte o a dispararte en la cabeza en cualquier minuto, a la menor provocación. Trató de sacudirse para quitarse esa sensación, pero ésta se hizo más y más fuerte. Fue entonces ahí que se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido. Ni siquiera podía oír su propia respiración. Bajó las escaleras rápidamente y se reincorporó a la búsqueda. No le mencionó nada a nadie. Pero lo más extraño vino después. Su entrenador lo estaba esperando en el centro de bienvenida después de la búsqueda. Arrinconó a mi amigo antes de que pudiera irse. Me dijo que su entrenador tenía la mirada con ira intensa y le preguntó muy serio qué sucedía. «¿La subiste, verdad?», le preguntó el entrenador a mi amigo. Él sabía que lo había hecho. Le preguntó que cómo lo sabía. El entrenador solamente negó con la cabeza. «Porque no la encontramos. Los perros perdieron su rastro». Mi amigo preguntó que qué tenía que ver. El entrenador le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras. Mi amigo dijo que no más de 1 minuto. El entrenador le dio una mirada horrible, casi muerta. Le dijo que si volvía a subir otra escalera, sería despedido inmediatamente. El entrenador se alejó y supongo que nunca le respondió las preguntas a mi amigo. Desde entonces, ha estado involucrado en muchos casos de desaparecidos, de los que nunca se han encontrado rastros. Mencioné antes a David Paulides, famoso autor de libros sobre desapariciones extrañas, Missing 411. Mi amigo me dijo que podía confirmar que la gran mayoría de sus historias son precisas. Dijo que, en la mayoría de veces, si no se ha encontrado a la persona de inmediato, se la hallará semanas, meses o años después en lugares a los que normalmente es imposible llegar. Otro amigo al que llamaremos EW me comentó de varias cosas anormales que sucedieron mientras buscaban a un niño desaparecido. Entre ellas, que los perros seguían el rastro del niño por zonas irregulares, sin que éstas dejaran rastro entre sí. Pero el colmo fue que se encontró con otras malditas escaleras. EW me contó lo siguiente. Caminé a las escaleras. Eran pequeñas, como escaleras de sótano. Realmente no estaba asustado. Digo, al final eran simples escaleras, ¿no? Supongo que soy como todos los demás. Y prefiero no pensar demasiado en ellas. De todos modos, pude ver que había algo en la parte inferior, algo acurrucado. No sabía qué pensar porque, por supuesto, siempre esperas lo mejor en casos de desapariciones. Todos estábamos seguros de que íbamos a encontrar vivo a este chico, porque solo había desaparecido un par de horas, pero supe de inmediato que era él y que estaba muerto. Estaba acurrucado en posición fetal en uno de los escalones inferiores, agarrándose su estómago. Parecía que había tenido un dolor inmenso cuando murió, pero no había sangre, excepto algo en los labios y en su barbilla.
Comuniqué por la radio que lo había encontrado y recuperamos su cuerpo. Esa pobre familia quedó devastada. Los padres no podían entender cómo es que estaba muerto, porque solo se había ido un corto periodo de tiempo. Además de eso, no teníamos ninguna causa obvia de muerte, lo que empeoró las cosas, evidentemente. Pensé que probablemente había comido algo venenoso, ya que estaba agarrándose el estómago cuando lo encontré, pero no quería adivinar. Ya es bastante jodido que tu hijo esté muerto, y lo debe de ser mucho más teniendo a un imbécil tratando de adivinar qué carajo pasó. Se lo llevaron, y me fui a casa. Traté de no pensar en eso. Odio encontrar niños muertos, hombre. Amo este trabajo, pero este tipo de cosas son parte de los motivos por los cuales decidí abandonarlo. Tengo 2 hijas, y la idea de perderlas de esa manera es simplemente... Disculpa. No siempre recibimos noticias de los forenses sobre las causas de muerte. En realidad, no es nuestro trabajo saberlo. No nos lo dicen por tonterías burocráticas. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff, y él normalmente me pasa toda la información interesante si es que le pregunto. En ese caso, recibí una llamada una semana después. Me preguntó si recordaba al niño. Por supuesto que le dije que sí. Me respondió que algo jodidamente extraño había sucedido. Lo que él me dijo fue... Hombre, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le sucedió a ese niño. Nunca ha visto algo así. Mi amigo continuó diciéndome que cuando el forense abrió el niño, ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. Los órganos del niño eran como queso suizo. Los habían perforado con orificios de 4 pulgadas en casi todos los órganos. El corazón, los pulmones, pero carajo, su colon, su estómago, sus riñones, incluso uno de sus testículos también estaban llenos de agujeros, intactos. Mi amigo dijo que el forense lo describió como si alguien le hubiera dado un puñetazo y perforado agujeros limpios en todos sus órganos. El caso más similar que ocurrió a esto fue en donde un tipo se llenó de perdigones al limpiar su rifle. Nadie tenía idea de qué podía haber causado esos agujeros en el niño. Mi amigo me preguntó si alguna vez había escuchado algo así, o si habíamos tenido algún caso similar en el pasado, pero jamás había oído hablar de algo así, y le dije que no sería de ninguna ayuda. Hasta donde yo sé, el forense determinó que la causa de muerte fue una hemorragia interna masiva, pero nadie sabe lo que realmente sucedió. Nunca he podido olvidar a ese niño. Suelo tener pesadillas al respecto a veces. Por esto es que nunca dejo que mis hijas vayan solas al bosque. Y, para finalizar, Mother Freakies, les dejo un dato bastante curioso. En México, en la década de los 40, el millonario, poeta y artista surrealista Edward James decidió crear una magna obra de arte en México, cuyo fin sería quedarse abandonada para que la naturaleza la reclamase. El lugar elegido fue Xilita, un pueblo de la Huasteca Potosina. Se trata de un espacio concebido desde el principio como el Jardín del Edén. Entre 1960 y 1970 se realizó el jardín y su complejo arquitectónico, en un espacio de 40 hectáreas con 36 estructuras surrealistas que recuerdan por una parte a las escenas del realismo mágico en la pintura y por otra a la arquitectura neogótica de la Inglaterra, tierra natal de Edward James. Entre las más apabullantes se encuentra la escalera al cielo, un hermoso abanico que corre hacia arriba sobre 2 pilares. Así que, Mother Freakies, si alguna vez en sus salidas a la montaña, solos o con amigos, llegan a ver en la lejanía unas escaleras que pareciera que no deberían estar ahí, piénsenlo 2 veces antes de ceder al impulso de la curiosidad, porque quizás seas tú quien sufra las consecuencias
de las escaleras en el bosque.